Amados hermanos, bienvenidos a esta segunda parte de este programa especial relacionado a la publicación de el primer volumen de los sermones breves de Benjamin Beddome. Y estamos muy contentos de continuar estas preguntas al doctor Montgomery con respecto a Beddome, pero también con respecto al ministerio que Benjamin Beddome realizó. Así que en este día tenemos otra vez la oportunidad de tener al pastor Taylor Walls con nosotros como traductor y también al doctor Jason Montgomery. Dr. Montgomery, you're welcome again to the second part of this interview about Bedham and his work. Well, thank you very much. It's good to be with you men again. Muchas gracias, es de mucho deleite estar con ustedes de nuevo. Doctor Montgomery, tengo entendido que Bedham era conocido en su época como un gran pastor que catequizaba a su gente. ¿Puede hablarnos de la obra que él hizo o este trabajo que él hizo con el catecismo? ¿Y qué es lo que queremos decir cuando hablamos de una exposición del catecismo? ¿Qué fue lo que lo motivó a él a poder escribirlo? Y si podíamos hablar un poco de cómo esto realmente trajo una repercusión en muchos de sus siguientes trabajos u obras que Bedom hizo. Well, the second question in this series on Bedham that we want to ask you is, we've heard that Bedham is called a pastoral catechist. What does that mean? What was his use of the catechism? What does it mean that he did an exposition of the catechism? What maybe motivated him to write this? And maybe could you tell us some of the ways that this catechetical work shows up in other of his writings? Yes, the Catechism was really kind of the special child, I guess, in a sense of Bedham. It was his only really published work during his lifetime. Like his hymns were published after his death. His sermons were compiled and edited and published after his death. He had, El, I'm sorry. sorry, I was going to jump in and translate for you. El catecismo era como el niño favorito de Bedom. Él pasó mucho tiempo en ese libro y realmente fue el único libro que él escribió que se publicó en su vida. Algunos de sus himnos fueron redactados y compuestos, pero publicados después de su muerte. También sus sermones fueron editados y compuestos y después de su muerte fueron publicados. I'm sorry, I kind of kept going on there. I was That's forgetting okay. we were having to translate. I was just talking. That's okay. So this catechism was something he published or had published initially just for his church. Ese catecismo es algo que inicialmente publicó para el uso en su propia iglesia. Or I suppose I should say that he wrote it for his church. Lo escribió con la intención de servir a su iglesia local. And then later it was published for the churches. Y de ahí fue publicado más generalmente para otras iglesias también. At heart, Bedham was a pastor. En su corazón, Bedom era pastor. And he was committed to the growth in grace of those that he was called to serve. Estaba comprometido con el crecimiento en la gracia de aquellos a quienes fue llamado a servir. So, as a pastor, he stood in what we would call the Reformed tradition, as it is found in the Second London Confession of Faith. Y era partícipe de esa tradición reformada que se ve expresada en la segunda confesión de Bautista de Fe de Londres, de Remember, in 1600. our previous conversation, we talked about the roots that Bedham had through his father John in the particular Baptist community of the 17th century with Keach, who connects us back to the Confession, who was a signer of the Second London. Y en la primera sesión sobre Bedom vimos sus raíces profundas a través de su padre en el movimiento bautista particular del siglo XVII, también su propia conexión con el pastor Benjamin Keach, quien era uno de aquellos que firmaron la Confesión de Fe en 1689. So, some of our listeners, your listeners may know, they may not. The Catechism itself connects back to the 17th century
through the writing of a man by the name of William Collins. Y el catecismo mismo también tiene sus raíces en el siglo XVII a través de los escritos y los aportes de un pastor, William Collins. William Collins was one of the pastors in the Petty France Church, Era along uno with de los Nehemiah pastores Cox. de la iglesia de Petty France junto con Nehemias Cox. And most seem to think that Collins and Cox were probably the principal authors of the Second London. Y muchos eruditos creen que Collins y Cox eran los dos autores o redactores principales de la Confesión de Fe. And so in the 1690s, the General Assembly in London had commissioned Collins to write a catechism. Entonces, en los años 1690, la Asamblea General de Londres comisionó a William Collins a redactar un catecismo para el uso en las iglesias. And that catechism was to kind of give a catechetical structure to the theology of the Second London Confession. Y la intención detrás de este catecismo era dar una estructura catequista o de forma de catecismo a la teología de la confesión de fe. And that catechism could then be used to kind of drive home the doctrine of the confession to the adherents and to their children. Y podría ser usado para ayudar a profundizar en la teología de la confesión de fe a aquellos que suscriben a esa confesión de fe y también en sus hijos. So there's kind of an unbroken link from the confession to the catechism and now to Bedham in the mid 18th century. Hay una cadena sin rotura entre la confesión, el catecismo y ahora llegando hasta Bedham en el siglo XVIII. So one writer noted some particular things about Bedham in his writing of the catechism that are helpful. Un autor escribió algunas cosas útiles acerca de Bedham y su catecismo. This brother said that during the early years of the ministry, Bedham used the Baptist catechism extensively. Dice este autor que durante los primeros años de su ministerio, Benjamin Bedham utilizó el catecismo bautista extensamente. But he added that Bedham clearly felt that the questions and answers of the catechism needed to be supplemented or added to with further material. Pero creía que las preguntas y respuestas del catecismo necesitaban un complemento, un suplemento para ir profundizando en la teología. So with that in mind, the man said that Bedham composed a scriptural exposition of the Baptist Catechism by way of question and answer. Entonces, Bedham compuso una exposición bíblica del catecismo bautista por medio de preguntas y respuestas. And this new work basically reproduced the wording and the substance of the catechism that had been drawn up by Williams earlier, but added sub-questions and answers to each of the main questions. Y esto básicamente reproducía la redacción, las palabras y el contenido del catecismo redactado anteriormente por William Collins, pero añadía varias subpreguntas y respuestas a cada una de las preguntas principales. It is a fascinating format and very helpful exposition. Y es un formato fascinante y muy útil para nosotros. For each question of the catechism, Bedham will then provide an additional list of maybe 20 to 30 to 40 questions and scriptural answers expounding that particular catechism question and answer. El formato es así. Cada pregunta del catecismo tiene también unas 20, 30 o 40 otras preguntas que tienen una respuesta dada directamente de las palabras de las escrituras para exponer la teología y el significado de esa pregunta principal. It really shows to me how the truths, not only in the catechism, but also in the confession, are truly rooted in the teaching of the Word of God. Y es algo que nos muestra cómo las enseñanzas, las doctrinas del catecismo y también de la confesión de fe son enraizadas en las propias escrituras.
You know, we have these conversations today where people are opposed to creeds and confessions. Hoy en día hay mucho debate sobre el uso de credos y confesiones en las iglesias. And that same objection could be to things like catechisms. Y a veces objecionan diciendo, pues eso va en contra de la autoridad de las escrituras. Y algunos pueden usar el mismo argumento en contra de los catecismos. And they'll say things like, well, you're just getting us further away from the Bible. Y pueden decir, pues simplemente quieres darnos otros recursos fuera de la Biblia, llevándonos fuera de las escrituras. So in the exposition, Bedham just closes the door on that objection. Entonces, en esta exposición, Bedham cierra la puerta a esa objeción. Because he just brings us back to the Bible over and over again. Porque vez tras vez nos vuelve a la autoridad de las escrituras. So to me, as a pastor, that's very refreshing, and I think that should be very encouraging to a believer who wants to make sure that his faith is rooted in Scripture. Como pastor, eso es muy refrescante. También para un creyente puede ser de mucho ánimo para poder ver que su fe está basada en las escrituras. And at the same time, it keeps me from going off trail, going out of the path of the historic Orthodox Church's confessional creedal affirmations. Y también me ayuda a no desviarme o salir del camino de la tradición histórica de los credos y confesiones de la iglesia. So, affixed to the work, Bedham wrote a preface. Agregado o adjuntado a esta obra, Bedham también escribió un prefacio, This is when it was officially published. ya cuando estaba listo para ser publicado formalmente. He tells us here why he was compelled to write. Y nos dice por qué, qué le motivó a escribir este catecismo. He says that he saw, quote, the melancholy state of those churches and families where catechizing is entirely thrown aside. Y dice, cita como motivo el ver el estado melancólico de muchas iglesias y familias que habían dejado al lado por completo la práctica de catequizar a sus hijos. He says he saw two things. Vio dos cosas principales. That they had degenerated from the faith, Que habían degenerado o se han apartado de la fe. and that would be expressive of his concern for the churches to hold to that historic traditional doctrine of the church. Y eso muestra su preocupación porque la iglesia sigue sosteniendo con firmeza esa doctrina histórica de la iglesia. But he said they'd also degenerated from the practice of the gospel. Pero también se habían apartado de la práctica del evangelio. So we see here Bedham is concerned for what we would probably call orthodoxy and orthopraxy. En otras palabras, Bedham muestra una preocupación por la ortodoxia y la ortopraxia. Yeah, so doctrine and discipline, right, Doctrina, la disciplina, right thinking, right living, those kinds el of things. pensar bien y el vivir bien. So he prayed a prayer in this preface. It was great. Él da una oración en este prefacio que es muy hermosa. He prays that God might smile upon this faint attempt for his glory, and that the church, especially to which I stand related, Y dijo en esa oración que Dios pueda sonreír a este débil intento para su gloria y que la iglesia, especialmente con la que él está relacionado, so that shows his principal audience, all right? y lo cual señala su audiencia particular, específica. He prays that they might accept it as a small acknowledgement of their many favors and a token of his sincerest gratitude and affection. Y espero que esa iglesia pueda aceptarlo como un pequeño reconocimiento de muchos favores y una muestra de su más sincera gratitud y afecto. So we really see here the heart of a pastor. Entonces, realmente vemos aquí un corazón pastoral. And he just really leaves no stone unturned in seeking their spiritual profit. Y no pasa por alto ningún punto importante en la exposición del catecismo. It's a beautiful book. I highly commend it. I Es hope, un libro I hope our hermosísimo listeners- y lo recomiendo altamente. I hope you guys can get a copy. I think you guys have already published this, have you not? That's right. Yes. Well, there you go. There's a book plug.
And so, Entonces, ahí Legado ha publicado una traducción de este catecismo que está disponible ya. all right. I'm sure sales will increase greatly. Ahí tenemos la oportunidad de publicar cada semana una pregunta de Benjamin Beddome del catecismo y todas las preguntas que se desprenden de esa pregunta principal del catecismo. Every week, we are publishing on our social media pages one of the questions and the development of Benjamin Beddome. Ah, De manera que es un video donde la gente puede escuchar siendo leída la pregunta. In a video format where so they can see and listen to it. oh, wonderful. Very good. Y realmente ha sido una bendición. Ya vamos por la pregunta 100. So that's been a great blessing. We're already at question 100. Very good. We did that in our church several years ago. We would open the service each week with and kind of in the announcements period of the service, we would open it with a couple of questions. We did that for about 4 years. Hicimos algo muy parecido en nuestra iglesia, que por alrededor de 4 años, en el tiempo de los anuncios, antes de empezar el culto, leíamos una o dos preguntas del catecismo, íbamos exponiéndolo con el uso de Bedom. Qué bendición. Pastor Montgomery, tengo otra pregunta para usted. Según tengo entendido, en la época de Beddome, él era más conocido como un predicador. Y realmente este ha sido el tema de algunas conversaciones ya que hemos tenido. Y por eso nosotros hemos traducido estos sermones que creemos que son de gran utilidad. Pero quisiéramos escuchar un poquito más de este Beddome como predicador. ¿Qué es lo que sabemos de él como predicador? ¿Cuál era la reputación que tenía y cuál era el impacto que tenía este ministerio de él como un predicador de la palabra? Brother, as we've learned more about Bedom, we found out that in his day, he was known more as a preacher. So, as we talked about this a lot in many of our conversations in the academy, as well, we're working on the translation of his sermons. Could you tell us a little bit more about his ministry as a preacher of the word? What do we know about his style, the way that he preached, or what he preached? What was his reputation? How did other pastors view him and his preaching? Yeah, we really see the love of Bedham for his church most clearly and most consistently in his labor of preaching. Vemos el amor de Bedom para con su iglesia más claramente en su labor de predicar la palabra. He would have been in agreement with what we often affirm as preaching being the primary means of grace to the Él flock. estaría de acuerdo con decir, con lo que nosotros normalmente decimos, que la predicación es el medio de gracia principal. And for this, he was held in high regard and love by his church and also by his contemporaries. Fue respetado y amado mucho por su propia iglesia y también por otros de sus contemporáneos. One brother in this period noted about Bedham after Bedham's passing, reflecting back on his preaching, a very helpful and encouraging word. Una vez un hermano de ese tiempo observó de la vida ministerial de Bedom y dijo esas palabras después de la muerte de Bedom. He wrote, as a preacher, he, that is Bedham, was universally admired for the piety and unction of his sentiments. Este hermano dijo, como predicador, Bedom era universalmente admirado por la piedad y la unción de sus sentimientos. He spoke of the felicity of Bedham in arranging his sermon in particular ways and the purity and force and simplicity of his language. Habló de la felicidad de Bedom en poder arreglar el sermón de cierta manera, la pureza y fuerza, la simplicidad de su manera de hablar. These characteristics of his preaching, his simplicity, the way he spoke to the people, this man wrote that all these things were recommended also by a delivery that was natural and graceful in the pulpit. Y agrega esto junto con su sencillez, su simplicidad en la forma de hablar.
todo esto fue recomendado, fue acompañado por una entrega perfectamente natural y llena de gracia. One of the things that characterizes Bedham's preaching when I read his sermons the most is that he was always gripped by what he would call my text. Algo que me llama la atención de Bedham es que siempre en sus predicaciones estaba atado, vinculado a lo que él decía, mi texto. Regularly in the sermons, he will just kind of pause and exhort the congregation. He'll say, "Give attention to my text," and it's just over and Y over. a lo largo de sus sermones, muchas veces él pausa y llama a la congregación con una exhortación. Presten atención a mi texto. There is a story told of his preaching when he went to a ministers' meeting in Gloucestershire. Hay una historia de una vez cuando fue a una reunión de ministros en Gloucestershire. Well, the story goes that after the service started, Bedham's natural timidity overcame his recollection. Y en esa historia dice que la timidez natural de Bedom, al parecer, pudo superar su memoria. Bedham did not preach with notes. Bedom no predicaba normalmente con notas, con un apunte. So when it was his turn to preach, it appears that the text that he was supposed to preach and the discourse that he was supposed to give, he just like forgot what they were. Entonces, en esa reunión, parece que por ser tan tímido, en el momento tan nervioso, al momento de predicar, simplemente se le escapó el texto y las palabras que había preparado para decir. Ya se olvidó de ellos. Now, some of us can probably relate that no matter how long we've preached, we still get very apprehensive about preaching. Y seguro muchos de nosotros podemos identificarnos con esa historia, porque aunque hayamos predicado por muchos años, todavía nos sentimos nerviosos en el momento de predicar. So it was his turn to preach, and he couldn't remember what to do. And he leaned over to one of the other ministers that was there, Reverend Davis, and Entonces, he asked him a question. entonces llega ahí al púlpito y se había olvidado de lo que iba a predicar. Entonces se agacha al lado y pregunta a un hermano que está ahí sentado, el hermano Davis, y le pregunta así. So he asked Brother Davis, "What must I preach from?" Y le pregunta, hermano Davis, ¿de qué debo predicar? And Mr. Davis thought, oh, he must be joking. He couldn't be at a loss. And he looked at Bedham and said, "Ask no foolish questions." Y el señor Davis, pensando que no podía estar perdido como pretendía, le contestó, no hagas preguntas tan tontas. So this seemed to bring Bedham some sense of relief. Y esto parece darle algo de alivio a Bedom. He gets in the pulpit and turns to Titus 3:9, Entonces va al púlpito y abre su Biblia en Tito 3:9 where it says, "Avoid foolish questions." y dice, evita las preguntas necias. And he preaches. Entonces predicó la palabra de ese texto. And the writer said he preached a methodical, correct, and useful discourse on the text. Y dice este autor, que predicó un discurso notablemente metódico, correcto y útil. I would love to have the text and the sermon he was supposed to preach. Me gustaría tener el texto y discurso que había preparado. But to me, that's a funny story. And Pero para mí es una historia muy chistosa. he was so acquainted with the Bible that that's where his mind went. And he was so ready to preach that he was able to do that. Estaba tan familiarizado con la Biblia que directamente su mente fue a ese texto y también estaba ya tan preparado con la metodología de predicar que podía predicar ese sermón. So, for the brothers that are listening to this that maybe are hoping to learn how to preach, Para los hermanos aquí escuchándonos que tienen el deseo de aprender a predicar, this is not the recommended
method on preparation for sermon delivery. Así, no recomiendo este método de preparación de sermón. We should commend him for knowing the text and knowing how to preach from a text at any moment, but this is not the way we want to go about our weekly preparations. Lo elogiamos por haber hecho esa conexión, por haber predicado la palabra así, pero no debemos conducir nuestro ministerio regular de la predicación de esta manera. But, by that point in his life, he had reached a deep level of mastery with the Word of God. Para ese tiempo ya había llegado a ser un maestro de las escrituras, tener un dominio sobre las escrituras. One of his contemporaries was a brother by the name of Benjamin Francis. Otro de sus contemporáneos, un señor por el nombre Benjamin Francis. Another well-known evangelical Calvinist preacher, Baptist Calvinist of the day. Quien también es un predicador evangélico calvinista de esa época. Francis wrote that Bedham has been known with a wonderful facility of the moment to sketch his picture at the foot of the pulpit stairs, to color the picture as he's ascending the stairs, and without turning his eyes from the canvas in the same hour, to give it all the finish of a master. Este autor, Francis, dijo lo siguiente acerca de Bedham, que se le conocía con una maravillosa facilidad del momento por esbozar o dibujar su cuadro al pie de la escalera del púlpito, colorearlo mientras subía y sin apartar los ojos del lienzo en la misma hora, darle todo el acabado de un gran maestro. In the latter part of the 18th century, there was a brother by the name of John Sutcliffe who was ordained in 1776. En la parte final de ese siglo, el siglo XVIII, había un hermano ordenado al ministerio, John Sutcliffe, quien fue ordenado en 1776. John Sutcliffe was one of the men who was very instrumental in the formation of the Baptist Missionary Society in the latter part of the 18th century. Y él fue fundamental en su rol en ayudar a establecer la sociedad misionera bautista que se estableció al final de ese siglo. And Sutcliffe became the pastor of the particular Baptist church in Olney. Y llegó a ser pastor de la iglesia bautista en la ciudad de Olney. So at the ordination service, one of the men who was present was a very well-known preacher and hymn writer by the name of John Newton. Y en ese tiempo había un miembro de la congregación que estaba allí y era también un autor famoso, un predicador de la palabra con el nombre John Newton. Your listeners may know that Newton was the well-known Anglican preacher who wrote Amazing Grace. Seguro muchos de ustedes saben que John Newton era ese pastor anglicano muy famoso que escribió las palabras de Sublime Gracia. Later that night after the service, Newton made an entry in his own personal diary. Y luego en esa tarde, después de la predicación, Newton escribió lo siguiente en su diario. And this entry was about Bedham. Y hablaba de Bedham. Newton said that Bedham was an admirable preacher, simple, savory, and weighty. Dice que era un predicador admirable, sencillo, sabroso y que su asunto era pesado. Those are great words. Michael Haykin, the Baptist historian, notes of Newton's assessment that this was high praise indeed, seeing that Newton often heard the greatest preacher of the day being a man like George Whitefield. Y eso es algo muy llamativo, según el historiador bautista Michael Haykin. Él decía que eso era un gran elogio, ya que Newton estaba acostumbrado a escuchar grandes predicadores de esa época, como el gran George Whitefield. Also, this was no isolated event. Newton heard Bedham at least one other time. Y eso no fue la única vez que Newton escuchó a Bedham, sino por lo menos una otra ocasión también escuchó su predicación. Newton had heard Bedham the previous year in 1775. En 1775, el año anterior, también Newton pudo escuchar un sermón de Bedham. And at that time, Bedham preached on 2 Corinthians 1:24. Y en este sermón, Bedham predicó de 2 Corintios 1:24.
And here was Newton's assessment. Y eso es lo que Newton dijo de su sermón. He said, "The sermon gave me a pleasure I seldom find in hearing. It was an excellent discourse. Indeed, the Lord was pleased to give me some softenings and relentings of heart." Y dice lo siguiente de ese sermón. El sermón me produjo un placer que rara vez encuentro al escucharlo. Fue un discurso excelente. El Señor se complació en ablandarme y hacer que mi corazón se contuviera. You know, you just never know who your preaching is going to impact, do you? Nunca sabes a quién tu sermón va a impactar. And here's Bedham's preaching, this quiet, unsuspecting, simple preacher from the country impacting men like John Newton. Y aquí es este predicador de una ciudad, una aldea pequeña, sencillo, del campo, aquí predicando y su sermón teniendo un impacto en el gran John Newton. Um, the Apostle Paul said of his own preaching that he decided to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. El apóstol Pablo dijo de que en su predicación buscaba no conocer nada sino Cristo crucificado. When I think of that, I think of a comment that a contemporary made of Bedham's preaching. Y cuando pienso de ese texto del apóstol Pablo, me hace pensar de un comentario hecho por un contemporáneo de Bedham. This contemporary brother said that Bedham laid Christ at the bottom of religion as the support of it, placed him at the top of it as its glory, and made him the center of it to unite all its parts and to add beauty and vigor to the whole. Y ese contemporáneo dijo que Bedham en su predicación colocó a Cristo en el fondo de la religión como su sostén, lo situó en la cima como su gloria y lo convirtió en el centro de la misma para unir todas sus partes, añadir su belleza y vigor al conjunto. So I think we could rightly say that Christ was the sum and substance of the preaching of Benjamin Bedham. Entonces, de verdad, Cristo era la suma y la sustancia de la predicación de Benjamin Bedham. So that's a great example, I think, and a great testimony and a great challenge. I hope it's Ese es encouraging. un gran testimonio y un gran ejemplo para nosotros y espero que sea de mucho ánimo. Qué bendición tan grande escuchar eso. Si no me equivoco, doctor Montgomery, las palabras últimas que citó son las que puso John Rippon en el anuario bautista. If Y I, realmente es precioso pensar en la forma en la que expresaba el ministerio de predicación. if I'm not wrong, I believe those last words were from John Rippon. Is that correct? And That's highly possible. I don't have the actual note Mm, in my notes here, but it could be easily found, and it probably was out of the Baptist Annual Register. mm, Ripon has some wonderful things to say about Bedham there. mm. sí, no estoy completamente seguro porque en mi apunte no tengo la cita, pero es muy probablemente que puede ser así, porque Rippon decía muchas cosas en esa revista anuaria de la Asociación Bautista acerca de Bedham. Dijo muchas cosas muy buenas de él. Doctor Montgomery, hablemos un poco de los sermones de Bedham. Estos sermones que es la razón por la cual estamos haciendo este programa, que en estos días acaba de ser publicado. ¿Qué es lo que podríamos hablar sobre estos sermones de Bedham? Cuando fueron publicados, ¿cuál fue el resultado de esa publicación? Y para todos aquellos que están hoy quizás mirando este programa, ¿cuál es la utilidad que pudieran encontrar en esos sermones? Tanto para un pastor como para un padre, para una familia. ¿Cuál sería la utilidad que ellos pudieran obtener de los sermones que están accesibles y a la mano a través de este primer volumen de los sermones de Bedham? Brother, as we are publishing the first volumes of these sermons, let's talk a little bit about his sermons. What are some of the things that we should note about his sermons? What are some of the content and the things of his sermons and the result of their publication? What will we find whenever we read them? And how could they be helpful for pastors today, for families, for fathers as they're teaching their children? And how could we take the most advantage from this new book that's coming out? Yes, I'm
I'm incredibly excited that you guys are publishing I think we're intending to publish like the complete works, all 8 volumes we're working on. I say we're working on, I'm not actually doing the work, but Estoy increíblemente emocionado para este proyecto y creo que la intención es publicar los 8 tomos, los 8 volúmenes de esta serie de sermones escritos por Benjamin Beddome. so Y, this has long been a desire of mine to see these get put into the public eye. It's great. eso ha sido un deseo mío por mucho tiempo, ver esos libros publicados y puestos um, en público, en acceso público. So his sermons they were published after his death. Sus sermones fueron publicados después de su muerte. He had a few things during his lifetime, like some circular letters for the association that were sent out to the churches. En sus días tuvo algunos escritos, como algunas cartas circulares que fueron compartidas entre las iglesias. A few of his hymns were published in a couple of different collections that were made during his lifetime. Algunos de sus himnos fueron puestos en otras colecciones y publicados en sus días. And there may have been some sermons that were circulated or published around. Y quizás también algunos sermones individuales fueron compartidos y publicados generalmente. But generally speaking, everything of his that was really published, as we might think of publishing, other than the exposition of the catechism, happened after his death. Pero casi todo lo que Beddome publicó, o lo que podemos hablar de publicar en una manera formal, fuera de la exposición del catecismo, fueron publicados después de su muerte. So somewhere in the early 19th century, his stuff begins to be collected and put forward. Al principio del siglo XIX, muchas de sus obras empezaban a ser compuestas y redactadas para ser publicadas. Remember, he preaches without notes. Entonces, ¿se acuerdan que él predicaba sin apuntes? So he's certainly not putting his sermons together in manuscript form, with footnotes and all kinds of things ready for publication right when he's Entonces, done. claramente no está escribiendo un manuscrito de sus sermones con notas de pie y todo listo para publicación. I don't know how preachers ever do that. I mean, I can never get that done. No sé cómo los predicadores hacen eso, nunca logro hacer eso. But people in the church would listen to the sermon and make notes. Pero la gente de la iglesia escuchaba y tomaba sus propios apuntes. There is also the age-old practice of people discussing the sermon. Y también había la práctica muy común en ese tiempo de que las personas después discutían, conversaban acerca del contenido del sermón. I think back to reading, I think it was in, it may have been Leland Ryken's book on Lively Saints on the Puritans. Un libro escrito por Leland Ryken que se llama Los Santos Vivos, un libro acerca de los puritanos. And I may have that reference wrong, but one of these writings I read about the Puritans was it was the practice for the father in a Puritan household to take notes of a sermon and then go home Sunday afternoon and discuss the sermon line by line with his family. Puedo estar equivocado en cuanto a la fuente de esta idea, pero en una de las obras puritanas que he leído decía que era una práctica común de padres en iglesias puritanas que esos padres iban al culto y tomaban sus apuntes detallados de los sermones para luego en la tarde de ese día del Señor discutir y hablar y repetir el contenido del sermón con su familia, línea por línea. I think generally speaking, people years ago were probably better listeners and had better memories than we Y do. quizás en ese tiempo había personas que eran mejores escuchadores y oidores y también quizás con una mejor memoria que nosotros el día de hoy. So over the years, Bedham's sermons are kind of collected, put together, and put together in some form that could be published. Entonces, con el tiempo, los sermones se iban redactando, se iban coleccionando y se iban tomando forma para poder ser publicados. It's not that Bedham's sermons were not doctrinal. They certainly contained much good, sound, orthodox doctrine. No es que los sermones de Beddome no eran doctrinales,
porque sí, tenía mucha teología y doctrina muy profunda y ortodoxa y buena, but they were very practical. They were very accessible. They were very available to the general believer, if you will. pero eran sermones muy prácticos, sencillos, muy accesibles al creyente general. He's not preaching in London or Oxford or even Bristol. He's not in the center of intelligentsia. He's not in an area of great academics. No, no está predicando en la ciudad de Londres o en Oxford o en Bristol, en esos lugares donde había centros de instrucción, de educación teológica, sino está predicando en un lugar más rural, He's in a village of farmers. en una aldea de campesinos. And there are even places in the church minute books where it seems that they would cancel services for several weeks in order to like harvest crops because they had to get them in. Y hay momentos en las actas de las iglesias de esa área que a veces podían suspender los cultos por algunas semanas porque todos iban a trabajar y ayudar con las cosechas que tenían que cosechar para que no se dañaran. So, we might raise our eyebrows at that about the issue of the Sabbath and say, well, wait a minute, don't do that. Y nosotros quizás podemos sorprendernos un poco y decir, pues, ¿qué hay del día de reposo, del día del Señor? Y decir, no, que no hagan eso. But it goes to demonstrate he was a pastor. He's really concerned with the lives of the people in the church. And if you don't get the harvest in, everybody starves. Pero demuestra su corazón pastoral, que realmente preocupaba por las vidas de su congregación. Y si la comunidad no puede hacer su cosecha y trae toda la cosecha, entonces se daña y las personas pasan hambre. So it's a different world than we live in today in many ways. Es un mundo diferente a lo que un mundo diferente al cual nosotros vivimos hoy. One of the things that I've tried to do to kind of get at that more doctrinal picture of the preaching of Bedham is to lay out his sermons under some doctrinal categories. Algo que yo he hecho para poder discernir la parte doctrinal de los sermones de Bedham es tratar de organizar algunos de los sermones según algunos encabezados doctrinales. So I've put a few sermons together under the category of scripture, some under God, creation, providence. Entonces tengo algunos sermones bajo una categoría de escritura, otros sermones bajo la categoría de Dios, creación y providencia. Man and sin, Hay otra categoría del hombre y el pecado, the person and work of Christ, la persona y la obra de Cristo, redemption, la redención. law, gospel, Es esa distinción entre la ley y el evangelio, repentance and faith, la fe y el arrepentimiento, the means of grace. los medios de gracia. And here we have sermons on the word and preaching, Y algunos son sobre la palabra o la predicación de la palabra, and also on prayer. y también algunos sermones sobre la oración. He did preach, I don't have it listed here on my notes, a sermon on the Lord's Supper. También predicó un sermón, aunque no lo tengo aquí en mi apunte, que And he predicó sobre la cena del Señor. He certainly touches on baptism in his sermons. Y sí, en varios momentos habla del bautismo también. And judgment, resurrection. Habla del juicio, la resurrección final. So there I'm just trying to kind of line out in some kind of systematic fashion for my own thinking, what are his sermons consist of? Entonces, esa es una estructura que yo he dado para ayudarme. ¿De qué habla en sus sermones? And we could break that down even more. I was just looking last night and I found several sermons on the importance of, just godly Christian piety, Christian living. Y podríamos agregar aún más categorías. Justo anoche estaba revisando y vi varios sermones sobre la vida piadosa práctica, la vida cristiana. So I was able several years ago to visit the Angus Library in Oxford. Hace unos años tuve el privilegio de visitar la biblioteca Angus de Oxford, which is where, as far as I know, is the only full collection of all 8 volumes of his sermons. donde
que yo sepa, el único lugar donde los 8 tomos de Bedham pueden ser encontrados en la misma biblioteca. And we have talked with them about what you guys are doing and getting permission to publish those and reprint those. Y And hemos hablado con ellos acerca de la posibilidad de tener derecho a esas copias y poder hacer una nueva edición. so in these 8 volumes, we have 158 sermons of Bedham's. En estos 8 volúmenes tenemos 158 sermones. And they're really beautiful, simple sermons. Y son sermones hermosos, pero simples. Most of them are very brief, La mayoría es muy breve. and I think that's more reflective of the way they've been composed rather than the way they were actually preached. Y eso probablemente refleja más la manera en que fueron compuestos esos sermones y quizás no la duración original del sermón predicado. I could see these as being, 45-minute or so sermons, Puedo ver que quizás esos sermones se predicaban en unos 40, 45 minutos, but for most of them to read them out loud would probably take like 20 minutes. pero hoy en día para leerlo en voz alta sería unos 20, 25 minutos. So, with that, you can easily see how you could read these sermons devotionally in the mornings. Uno podría leer esos sermones de manera devocional cada mañana You could probably read one with your family and your children, o quizás leerlo con su familia, con sus hijos. depending on how old your kids were. Maybe you'd want to take a couple of days to get through one. Quizás dependiendo de la edad de sus niños, puede tomar unos días para leer un sermón completo. But the theology of the sermons, though it may not be explicit, like laid out in systematic fashion, Aunque la doctrina de cada sermón no sea explícita o tan detallada como en otros sermones, though it is at times, aunque a veces hay ejemplos de eso, it is the theology of the exposition, the theology of the catechism, the theology of the confession. es la teología que vemos en el catecismo, en su exposición y en la confesión de fe. I guess one last thing to mention about Bedham's preaching, it is intensely evangelical. Otra cosa que podemos señalar de los sermones, la predicación de Bedham, es que era intensamente evangélica. And what I mean by that is maybe better expressed by the concept of just being evangelistic. Y quizás otra manera de decir eso es a través de la palabra evangelista. He is continually pressing the gospel upon his hearers. Está imponiendo, está predicando firmemente el evangelio a todos sus oidores. The preacher is to persuade. El predicador debe persuadir. He's not just laying out information. No simplemente quiere poner información delante de los oidores. He is trying to stir the affections. He is trying to move the will. He is trying to call for decision, if you will. Está buscando inflamar las emociones, persuadir la mente y en un sentido llamar a la acción, llamar a una decisión. There's a whole, let me back up a little bit. I think a great study would be to consider the impact of things like the Great Awakening on Bedham's own preaching. Pensando un poco, sería muy útil hacer un estudio de la influencia del gran despertar en la predicación y la práctica de Bedham. I think we mentioned in our previous discussion that Bedham came in 1740 to Bourton-on-the-Water, and he preached on probation for 3 years. Como dijimos en la primera sesión, él llegó en 1740 a Burton sobre el agua y predicó allí o sirvió como pastor allí por 3 años de prueba. There were several movements in the 55 years or so that Bedham was in Bourton-on-the-Water that could be considered like revival movements. Y habían varios movimientos en ese tiempo de sus 55 años de servicio pastoral en Burton sobre el agua que podemos describir como movimientos de avivamiento. And the greatest of these was probably in the early 1740s. Y precisamente en los primeros años de la década de 1740 fue uno de los movimientos más grandes de estos. And these were the years of the evangelical revival in England.
Eso fue, esos fueron los años del gran avivamiento espiritual de las iglesias evangélicas en Inglaterra. Bedham had intersections with revivalistic preachers. Tuvo intersecciones o encuentros con algunos pastores evangélicos de avivamiento. I think you guys are working on the book on Bedham. And in Estoy that investigado, está trabajando en un libro sobre Bedom. and in that work, some of those evangelical revival connections are fleshed out even Mm. more. Y en ese libro, algunas de las conexiones entre Bedom y otros predicadores de avivamiento se detallan. So he is a preacher of that revival, that evangelical Calvinistic experiential religion kind of a flavor, if you will, in his preaching. Entonces, él tiene ese sabor ese sabor evangelístico, ese sabor práctico de la religión experiencial, de ese movimiento del gran despertar de Inglaterra. Well, that's a little bit about his sermons. I don't know if that answers your question. Hopefully so. Eso es un poco de sus sermones, no sé si eso responde toda la pregunta. Sí, realmente es muy poderoso pensar a Bedom de esa manera, sobre todo en la conexión con los grandes avivamientos o despertares y su forma de predicar el evangelio, de estar todo el tiempo publicando estas buenas nuevas de salvación. It's very powerful and encouraging to think about Bedham in this way, and the connection with the revivals and seeing him constantly pressing for people to hear the good news of the gospel. Amen. Y también quisiera decir que sigue siendo un gran impacto, después de lo que escuchamos en la última conversación, el tema de que un hombre tan capacitado y que es tan elogiado por sus capacidades decide retirarse en la aldea. Eso es algo que me ha cautivado. Todo este fin de semana he estado pensando en eso. El cómo entregar la vida aun cuando uno piense que tiene tantas capacidades por gente en el campo, en aldeas, en lugares quizás necesitados, es algo que es digno de cualquier esfuerzo que un hombre pudiera hacer. And as since our last conversation, something that just stuck with me is that fact that hearing all of the kind words, the praise that Bedham received from other pastors, and the thing about his great power of preaching and the way how instead of seeking these big pastorates in other places, but to just serve faithfully in a small town, something that really has impacted me, just serving faithfully, preaching the word, and not seeking those great recognitions or great opportunities, career pastoring. Yes. Amen. Mm. Doctor Montgomery, tengo una última pregunta en esta entrevista y estamos muy agradecidos por haber tomado el tiempo de estar con nosotros aquí. Brother, we thank you so much for being with us in this time. But before we go, I just want to ask you one last question. Llevamos muchos meses trabajando en este proyecto Vedom y quería preguntarle cómo ha sido su experiencia en este proyecto con nosotros, con la Academia de Traductores y también qué palabras de ánimo podría dejarnos hoy en relación con este gran amigo y pastor Benjamin Vedom. So we spent a lot of time on this Bedham project, and I just wanted to see a little bit if you could share some words or encouragement about your experience here with the Academy, the Translator Academy, with Legado, and working together on Bedham, and maybe some final words to encourage us in this to pursue this work and to receive this work about Bedham. Well, absolutely. I would thank you, men, for just allowing me to be a part of it. This has been very educational for me. Les agradezco mucho a ustedes, hermanos, por darme el privilegio de participar en este trabajo, este proyecto. Ha sido de mucha educación para mí también. It's been a wonderful, rich experience. Ha sido una experiencia rica y maravillosa. I've never been involved in such a project. Nunca he participado en tal proyecto. I've been very impressed by the whole process, and working with the Translators Academy has been really exciting. Me ha impresionado mucho todo el proceso y el privilegio de trabajar junto con los estudiantes de la Academia de Traductores. Just seeing such ability right now, Taylor, talking with you, the ability to take English and go to Spanish and Spanish and go to English, that amazes me. Es algo que me asombra poder ver la habilidad de tomar un idioma y fácilmente llevarlo a otro idioma. Es algo que me asombra.
I have a hard time with English, and Yo that's the tengo only language dificultades I con know. el propio inglés. And so seeing God's gifts in the church of being able to do this back and forth with such ease is just beautiful. Entonces, el poder ver algunos de los dones que el Señor ha dado a la iglesia para poder hacer la obra de traducción tan fácilmente es algo que me asombra. You know, I've been studying Bedham for over 10 years now, and to have a group like the Academy come along and embrace a subject that's so near and dear to me has been delightful. Y yo he estudiado a Bedlam por más de 10 años ahora y ver un, un grupo como la Academia de Traductores adherirse o aferrarse de este proyecto de Bedlam por tanto tiempo, algo tan cerca de mi corazón, es algo que me anima mucho. Right. Well, I know you guys are working on some other projects. I'm not sure what they all are, but I'm very excited to see what those are going to be. And I'm sure the same kind of experience we've had here will happen there. I pray it's fruitful. Yo sé que también tiene otros proyectos para el futuro. No sé exactamente cuáles son, pero espero que el Señor les bendiga en esos proyectos y estoy muy animado para ver qué el Señor puede seguir haciendo a través de esos proyectos. You know, recovering people who have died, who have been left in the past is El recobrar la vida de personas del pasado que ya han fallecido. I'm sure if we could talk to Bedham, Bedham would probably say something like, just forget about me and remember Jesus. Quizás si pudiéramos hacerle la pregunta a Bedlam, él diría, pues olvídense de mí, piensen en Jesús. And we understand that, and there's some real truth to that. Y entendemos eso y hay verdad en esa afirmación. But if we forget them, we often forget the Christ that they preached as well. Pero si nos olvidamos de esos predicadores de Cristo, a veces And podemos también so olvidarnos del Cristo a quien predicaban. so scripture commands us not to forget those who have gone before us. Entonces, las Escrituras nos exhortan, nos exigen no olvidarnos de aquellos del pasado que han ido antes de nosotros. I think earlier we alluded to the text from Hebrews, and I would just leave your listeners with something like this. It says to remember those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Y yo creo que hice referencia o alusión a este texto hacia el principio de nuestro tiempo juntos en este entrevista, pero quiero dejar a sus oyentes con esta idea de Hebreos capítulo 13. And if we read in Hebrews 13, it seems very clear that in Hebrews 13, 7, he's telling them to remember previous leaders that are now gone because they're Y, struggling with the current leaders that they presently have. y creo que en ese texto de Hebreos 13:7, el cual dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe, que está hablando tanto de los pasados que ya han muerto y también la lucha continua con los presentes que están sirviendo en la iglesia. So, brothers, I commend you in this. Entonces les exhorto, mis hermanos, I think this is really part of being faithful to the Word of God. creo que eso es parte de ser fiel a la palabra de Dios. Faithful ministers of the past must not be forgotten. Los ministros fieles del pasado no deben ser olvidados. So, this is really a command to remember those who have gone before, those who have spoken the Word of God to Es us. un mandato a recordar los fieles del pasado, los que nos han hablado la palabra de verdad. We are to consider them, Debemos considerarlos, as hold them in our memory. es decir, mantenerlos en nuestra memoria, We're to imitate their faith. imitar su fe, We're to imitate the way they held to the truth. imitar la manera en que sostuvieron la verdad We're to imitate the way they held to Christ. y la manera en que se aferraron de Cristo. So I am praying that God will bless the work of the Academy in resurrecting and remembering those like Bedham who've Y gone yo before. oro que el Señor bendiga este proyecto de la academia, del legado, y en esta labor de resucitar y recordar los fieles del pasado que han servido a la iglesia de Cristo. Muchísimas gracias, doctor Montgomery.
Thank you so much, Dr. Montgomery. Ha Well, thank sido you. una bendición realmente caminar a su lado y descubrir esa preciosa amistad que Dios nos ha regalado con usted. It has been a great blessing to walk alongside of you in this project and to develop a friendship with you. Amen, brother. It's been very humbling. I'm grateful for it. Amén, me ha dado mucha humildad y estoy muy agradecido al Señor por esa oportunidad. Y anhelamos que estos 8 volúmenes que esperamos en el transcurso del 2025 poder publicarlos casi todos, si no todos, que el Señor los pueda usar para mucho bien en las iglesias, en la vida de los pastores y en las familias. And we hope that these 8 volumes that we hope to publish in 2025, hopefully all of them if we can, but we hope that they can be of great blessing to pastors and to churches across Latin America. Y solo quiero decirle delante de todos los testigos que nos están mirando, pero especialmente delante del Señor, que usted tiene parte en cualquier beneficio, cualquier bendición que ellos pudieran ser para aquellos que lo lean. And I want to say now before all those who are listening to us and the Lord as well, that you have a great part in any benefit that the church receives through this work, because you have been such an important part in all of this labor. Mm. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos. Ha sido un privilegio tener al doctor Montgomery y poder compartir estas cosas preciosas. Yo les animo a que puedan ver este programa. Hay tantas cosas históricas, tantos detalles, que seguramente muchos de nosotros vamos a tener que verlo más de una vez y poder pensar en estas cosas maravillosas sobre nuestro buen amigo Benjamin Beddome. Aquí terminamos nuestro programa especial. Anhelamos que el Señor les bendiga a todos y agradecemos una vez más al pastor Taylor Walls y también al doctor Montgomery. Thank you very much for your time and have been a great blessing to have you with us all this time. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en nuestro próximo programa aquí en Legado Bautista Confesional.